Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy toca vídeo gastronómico. Hace muchos meses hicimos uno sobre nuestros restaurantes favoritos aquí en Ubud. Estos restaurantes continúan siendo de los que más nos gustan, os dejaremos el vídeo por aquí arriba, pero toca ampliar la lista porque realmente hay muchos restaurantes que nos encantan, así que en este vlog vamos a ir a dos de ellos. Se acerca el verano, empieza a haber mucha gente por Ubud, así que nos vamos ya rápido a los restaurantes para tener una mesa donde comer. Ya estamos sentados en el primer restaurante, concretamente este se llama Sansang Warung, y lo curioso y especial de este es que se encuentra dentro de una casa tradicional balinesa. Desde el momento en el que entras por la puerta ya ves que estás yendo a un alojamiento local. De hecho, aquí vive gente, pero han adaptado una parte, la parte del patio delantero, para hacer el restaurante. Y la sensación es única porque estás literalmente en una casa de gente balinesa, así que no es un restaurante convencional y ya solo por este hecho vale la pena venir. Realmente toda la comida en este restaurante está deliciosa. Para chuparse los dedos, la verdad. Es una locura. Y siempre que vienen amigos aquí a Bali o gente nos pregunta, oye, un restaurante que nos puedas recomendar, sin duda este es un must visit porque es impresionante. De hecho, de este restaurante siempre pedimos comida a domicilio, casi siempre pedimos lo mismo porque nos encanta, estamos adictos. Lo bueno de este también es que la carta es muy extensa y tiene muchas opciones vegetarianas y veganas. Satu vegetarian nasi campur, satu tempe goreng, satu lumpia goreng, dan satu bumbu kacang. Ya. Oke, Terima kasih. Ya tenemos los platos en la mesa. Primero de todo tenemos un plato principal, que es el nasi champur, y luego tenemos tres tapas, uno que es rollitos de primavera, el otro que es tempe frito, y para terminar, maíz también frito. Vamos a ir plato a plato explicándose en detalle y saboreando estas ricuras. La verdad es que solo de mirarlo me está entrando un hambre, así que vamos al ataque. Vamos a empezar con el plato principal, el nasi champur. Este plato consiste en una porción de arroz y después una serie de tapitas alrededor para ir combinándolo todo. Nosotros hemos pedido la versión vegetariana, también hay la versión con carne y la versión vegana. Esto es una fantasía de plato. Si eres una persona que te gusta probar un poco de todo y tener varios sabores a la vez, este plato te va a encantar. El plato ideal. Es el plato ideal. Entonces vamos a probar algo para dar la opinión. Bueno, ya sabemos que nos encanta, pero vamos a reproducir un poco cómo disfrutamos este plato cada vez que lo comemos. Esto, por ejemplo, a mí me chifla. Es tofu con una salsita como de tomate, un poco picante. También lleva estos pinchitos de tempe con salsa de cacahuete. Esto es una locura. Están tremendos. Esto está buenísimo. También hay verduritas que están, la verdad, súper ricas. Y la gracia, como decíamos, pues es ir cogiendo un poco de arroz, un poco de verdura, un poco de tempe. Es que, ¿qué decir? Este plato es un 10, la verdad. Un consejo también, si venís y probáis este plato, es que esto de aquí, a ver si se enfoca, esto pica muchísimo. Id con mucho cuidado porque lo podéis pasar un poco mal. Pero es un picante un poco adictivo. Nosotros tenemos una relación amor-odio con este picante, porque es verdad que al principio es como un ardor increíble en la boca, pero a la vez está muy bueno de sabor. Y esto, la gracia, pues es coger un poquito, Mezclarlo con arroz y para adentro. Acabamos de hacer la toma probando el picante y pica muchísimo, la verdad. Problemas técnicos. Continuamos con los rollitos primavera que nos encantan. Como veis por aquí dentro están rellenos de verduritas y lo bueno es que viene también esta salsa como de cacahuete, ¿no? De cacahuete. Que la gracia es mojarlo bien. Y para adentro. Tremendo. Encima, no sé cómo lo hacen, que está súper crujiente y le da el puntito espectacular. Esta salsa, aparte, es una locura. Es salsa de cacahuete, pero no la típica de bote en plan industrial, es salsa casera, bien hecha. Y tiene un punto así como calentito, está
muy buena, pero muy buena. Seguimos con nuestro queridísimo tempe goreng, tempe frito. Esto también es un acompañamiento del que creo que no nos cansaremos jamás. Es una adicción. Es un snack tan bueno y tan saludable aparte. Es increíble, no se parece a nada que hayamos probado antes, la verdad. Es un sabor muy único, el del tempe. Y la gracia aquí también es que viene con su salsita. Esta sí que es un poco picante, sí, así que hay que ir con cuidado. Un clásico. No falla nunca. Crujiente, sano y súper sabroso. Y por último también hemos pedido el maíz frito, que es estas bolitas que veis aquí. Esto también es una adicción, 100% recomendable si venís a probar este restaurante. Y como casi todo aquí en Indonesia, trae su propia salsita picante, que la gracia también es mojar un poco y para adentro. Este a ti te gusta mucho. Yo estoy adicto. Y esto también es algo que solo hemos visto aquí en Indonesia. Es algo también muy típico. Y... ¡ay, gracias! ¡Hola, todo para adentro! ¡Joder! Está muy bueno. Estos dos últimos en concreto son tan crujientes y tan sabrosos que nos encantan. Estos 4 platos que hemos pedido hoy para nosotros son nuestros 4 preferidos, los mejores. Hemos pedido alguna otra cosa alguna vez de este restaurante, pero después de ir probando y probando un poco, sin duda esta es nuestra recomendación. Y ya sabéis, si venís aquí, no dudéis y pedir estos platos que no os vais a arrepentir. Sobre todo yo recomendaría el nasi campur, el primero que os hemos enseñado, porque realmente es un plato súper tradicional, pero no es el plato que quizás como turista pides por primera vez, porque siempre se va a lo seguro, el arroz frito o los fideos fritos, pero de verdad este plato es una fantasía, está buenísimo y creo que es una muy buena aproximación a lo que es la gastronomía balinesa. Como ha dicho Eric, nosotros estamos adictos a este plato, bueno, y a todo lo que hay en esta mesa. La verdad es que esta es nuestra combinación ideal de comida balinesa. Y sinceramente hemos probado muchos nasi campur y aquí en Sansang Warung esto es mejores. La especialidad de la casa. Pues tras toda la comida ya nos ha traído la cuenta y en total nos ha costado 106.000 rupias indonesias. Nada mal por toda la comilona que nos hemos pegado aquí. Muy barato, la verdad. Súper barato. Y lo que hemos dicho, buenísimo, muy recomendable. El lugar es muy bonito y la comida espectacular. Y aparte hoy nos han regalado un par de pulseritas, así que nos lo vamos a llevar de recuerdo. Segundo día, segundo restaurante. Hoy estamos en Aldis Warung, un restaurante de la misma familia del Nesa Warung, un restaurante que enseñamos hace muchos meses. Si no visteis el vídeo, os lo dejamos por aquí arriba. De hecho, es el que os comentábamos al principio del vídeo, que ya enseñamos como uno de nuestros favoritos, y cuando nos enteramos que habían hecho este, sin duda pues teníamos que probarlo, y se ha convertido también en uno de nuestros restaurantes indonesios de referencia. Este restaurante se encuentra muy cerca de Ubud, a tan solo 4 minutos en moto del centro, y tienes que cruzar toda la calle del mercado tradicional, así que puedes aprovechar, visitar un poco las paraditas y luego acabar para comer en este restaurante. Y también algo curioso de este restaurante es que cuenta con la parte principal de comedor, está hecha en una casita de yoclo de madera, pero aparte también cuentan con un jardín súper bonito con vistas a los campos de arroz. Es una zona muy relajante y de hecho es donde nos hemos instalado nosotros, porque es como la más alejada de la cocina y del comedor, así estamos tranquilitos comiendo y haciendo el vídeo. En cuanto a la comida, la carta también es muy extensa. Como os hemos dicho, es un restaurante bastante local, hay de todo, tanto vegetariano, vegano, como alguna opción con pollo, y hay también algún postre que creo que hoy Marta probará, que hemos visto que normalmente no cogemos, y así os lo enseñamos. Aparte comentar que en el menú no solo hay opciones de comida local, sino que también hay algunas más occidentales como ensaladas, hamburguesas, patatas fritas, así que bueno, tienes las dos opciones, cosa que está bien. Ya tenemos la comida en la mesa, literal han tardado como 5 minutos desde que hemos pedido, parecía que supieran ya lo que íbamos a comer, porque es que ha sido muy rápido, o sea, yo creo que nunca nos habían servido tan rápido aquí en Bali, y mira que van rápido de normal, pero una locura. Bueno, pues nada, ya tenemos la comida. Básicamente hemos pedido 2 platos, uno que ya conocéis, que ya hemos pedido en el otro
restaurante de este vídeo, que es el Nasi Campur, pero es que lo queríamos probar aquí también para que veáis que en cada restaurante hacen sus variaciones y es un plato que siempre es una buena opción, así que hoy repetimos. Y por el otro lado hemos pedido el típico mie goreng, un plato súper típico aquí en Indonesia y que nunca falla, así que vamos a probar a ver qué tal está aquí. Por ejemplo, en este Nasi Campur algo que incluye son estas patatitas así como vegetales. Esto, por ejemplo, en el restaurante anterior no lo pusieron. También nos encontramos con otro snack hecho a base de cacahuete. Esto está también muy rico. No sé exactamente qué es, la parte así como crujiente, pero... Está súper crujiente. Y también otra diferencia respecto al otro Nasi Campur es el arroz. En el otro teníamos arroz blanco y aquí tenemos otro tipo de arroz. Por el resto de tapas es muy similar. Lleva el tofu con su salsa, verduritas, el huevo, los cacahuetes y los pinchitos de tempe que están buenísimos. Así que nos ponemos manos a la obra definitivamente, vamos a ir probando todas las tapitas y también vamos a comparar un poco a ver qué tal respecto al otro restaurante. A ver este pinchito, ¿qué tal? ¡Ostras! ¡Qué bueno! A ver. Sabe como a barbacoa. ¿No? Tiene salsa de cacahuete, pero sabe como hecho a la parrilla. Muy bueno. Este es diferente también porque lleva tofu y tempe. En el otro restaurante solo encontrábamos tempe, así que otra diferencia, pero buenísimo, ¿eh? Esto es 100% vegetal, pero no te lo dicen y parece un poco como pollo, ¿eh? Muy rico. Aquí tenemos una cestita con tempe y tofu con salsita roja, cosa que indica que potencialmente va a picar. Seguramente. ¿Tú has probado el tofu? Yo voy con el tempe. Bueno, no sé, es que no he cogido mucha salsa, pero no me ha picado. No pica mucho. No. Es como agridulce. ¡Qué bueno! Realmente lo que nos gusta del Nasi Campur es esto, que la definición del plato es igual en todos sitios, ¿no? El arroz y después los acompañamientos, pero la gracia es que en cada restaurante pues te lo hacen un poco adaptándose a su estilo y al final nunca comes un Nasi Campur igual y eso es fantástico porque al final pues aunque pidas el mismo plato realmente no es el mismo plato. Y vamos con el último plato principal que nos hemos pedido, este mie goreng que veis por aquí tan bonito. El huevo está súper bien hecho, así que Marta, por favor, haz los honores. Con mucho gusto. Y veo que lleva también tempe y tofu. Sí, pues así venga. que un tofu para mí. Huele súper bien, ¿eh? Bueno, ¿no? No falla. Nunca falla. Hola. Déjame algo. Muy bueno. Muy bueno. Buenísimo. De hecho, creo que en Esa Warung, el otro restaurante de esta familia, es donde también comíamos el mie goreng. Lo hacen súper bien. Aparte de que es un plato que aquí en Indonesia raro es comerlo mal, porque es su especialidad. Aquí en concreto es que les queda muy rico. Oye. Voy hablando y te lo acabas. Y por último tenemos un postre tradicional de Indonesia que se llama dadar gulung, que consisten en unas crepes de color verde rellenas de coco. Y azúcar de caña. Exacto. Esto es más cosa de Marta, así que por favor, haz los honores. A ver, esto es una bomba de dulce. Y por mi parte, me toca probar el helado. Muy bueno. Sabe mucho a coco. Me lo esperaba mucho más dulce, ¿eh? ¿Sí? Está muy bien. Es dulce, pero no agobia. En plan, está bien. El helado típico como de bote. Pero bueno, no deja de ser chocolate. Sí, no le voy a hacer el feo, la verdad. Pues ya hemos salido del restaurante, estamos ahora andando un poco para bajar toda la comida y la cuenta ha ascendido a un total de 126.000 rupias indonesias.
20.000 más que el restaurante anterior. También hay que decir que hemos pedido bebida y postre, en el anterior no lo decimos, así que obviamente ha subido un poco más el precio. A nivel comida podemos decir que más o menos deben ser muy similares. Ambos restaurantes, sin duda, dos recomendaciones absolutas si estás por aquí en Ubud y quieres comer bien y tradicional. Esperamos que os haya gustado este vlog. Si es así y queréis más vlogs gastronómicos, dejadnos un like y no olvidéis suscribiros por aquí debajo. Y nosotros nos despedimos ya. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!